Hola a todos, en este video vamos a conversar acerca de cómo puedes empezar a invertir cuando eres principiante. Seguramente conoces personas que han invertido en la bolsa de valores, en criptomonedas, en Apple, en Tesla y que están ganando mucho dinero. Y seguramente también piensas que las inversiones son algo aburridas, con términos que casi nadie conoce y que es realmente difícil o solamente los expertos en finanzas pueden hacerlo. Pues en realidad no es así y en este video te voy a explicar el paso a paso para empezar a invertir siendo principiantes de manera sencilla y transparente. Primero que nada tienes que entender la importancia de invertir. Existen tres razones principales por las que deberías comenzar a invertir, incluso si sientes que no tienes mucho dinero. Y la razón número uno es por la inflación. La inflación promedio en los últimos años ha sido del 2 al 2.5% anual, lo que significa que cada año las cosas cuestan un 2.5% más caro. Por ejemplo, si en 1970 en Estados Unidos una taza de café costaba 25 centavos, en 2022 esa misma taza cuesta $1.59. Eso significa que debido a la inflación las cosas cuestan muchísimo más caro. Si solamente ahorras tu dinero en tu cuenta bancaria, es probable que en algunos años puedas comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero. Un gráfico bastante interesante es este de acá, en el cual se compara el poder adquisitivo del dólar con el poder adquisitivo de las acciones y nos muestra que a lo largo del tiempo, si solo tienes dólares en tu cuenta bancaria, vas a estar constantemente perdiendo dinero, a diferencia de si tienes acciones. La segunda razón por la que deberías comenzar a invertir es porque probablemente en un futuro no vayamos a recibir una jubilación. El sistema de pensiones tiene que estar cubierto con la cantidad de personas que trabajan en la actualidad. Sin embargo, hoy en día el sistema de pensiones es como una pirámide Ponzi que se sostiene a partir de los trabajadores actuales. Como podemos ver aquí en este gráfico, las personas que tienen entre 20 y 30 años están trabajando actualmente. Son aquellas personas que le están pagando la jubilación a aquellos que tienen 50, 60 años. El problema es que cuando estas personas jóvenes comiencen a tener 50, 60 años, van a haber muy pocas personas en la etapa joven para poder pagarnos la jubilación. Aquí nos muestra que faltaría alrededor de 5 millones de hombres y 5 millones de mujeres para poder pagar la jubilación. En total faltarían 10 millones de personas para que el sistema sea sostenible. Entonces, gracias a la inversión vas a poder protegerte de la inflación, poder recibir o guardar dinero para tu jubilación y en sí ganar un poco más de dinero. Ahora, ¿cómo puedes ganar dinero invirtiendo o haciendo inversiones? Imaginemos que nosotros compramos una casa y esa casa te da un interés del 10%. El interés en economía y finanzas es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros e inversiones, así como el costo de un crédito. Es básicamente la ganancia que tú obtienes por las inversiones. Entonces, la casa nos da una ganancia del 10% mensual, lo que significa que cada mes esa casa nos da $10 adicionales. Entonces, en el mes 1 tendremos $110, en el mes 2 tenemos $120 y en el mes 3 tenemos $130 y así. Y de modo que en 10 años nuestra casa ya no va a valer $100, sino que va a valer $1,200. Aún si le quitamos el costo de la inflación promedio, que sería de 2.5, nuestro dinero aún vale $900, lo que está genial porque hemos más que duplicado nuestra inversión inicial. Esta es la inversión típica que todos conocemos, es decir, ponemos dinero y a través del tiempo vamos ganando más y más dinero debido al interés. Básicamente, y resumido en pocas palabras, una inversión te va a permitir poner más dinero en tu bolsillo a lo largo de los años. Siguiendo con el ejemplo de la casa, este tipo de inversión nos da una rentabilidad normal, es decir, todos los meses nos seguirá dando la misma cantidad de dinero, es decir, todos los meses vamos a recibir $10 adicionales. Sin embargo, existe un segundo tipo de inversión que utiliza el interés compuesto. Imaginemos que decides invertir $100, ¿ok? Pero ya no en una casa, sino en una acción, es decir, en la bolsa. Entonces inviertes $100, en el mes 1 tienes $110. ¿Por qué? Porque el 10% de 100 es 10, entonces tu ganancia es de, $110. En el segundo mes tu ganancia será de $121. ¿Por qué? Porque lo que hace el interés compuesto es calcular el 10% no de los $100, sino de los $110 de ganancia. Entonces en el segundo mes ganarás $121, en el tercer mes se calcula el 10% no de los $100, sino de los $121 que ganaste en el último mes y te da $133, en el cuarto mes $146 y así. Entonces al final podemos ver que al principio estos dos tipos de inversión no parecen tener mucha diferencia en la ganancia, pero si lo vemos en el largo plazo, la inversión con interés compuesto puede ser muchísimo más rentable. Y esto es porque se va a calcular el 10% de la ganancia total. Cuando invertimos vamos a ganar dinero de dos formas. Imaginemos que te compras una casa en $1,000 y tú decides alquilar esta casa a una familia, a una persona por $10 mensuales. Al cabo de un año vas a haber ganado $120 porque alquilaste esta casa en $10 mensuales, lo que significa que en 8 años vas a poder recuperar tu inversión inicial gracias a las rentas. Al cabo de 8 años tu ganancia será neta porque ya no tienes que sumarle o restarle la inversión inicial que hiciste por la casa. La segunda manera de ganar dinero con las inversiones es a través de la revalorización de un activo. ¿Qué quiere decir? La casa que compraste en un inicio es muy probable que aumente su valor
valor con el tiempo. En 10 años es muy probable que la casa que compraste valga ya sea el doble o incluso el triple su valor inicial. Por lo que si decides vender la casa, no solamente habrás ganado por las rentas, sino también por la revalorización de ese activo. Los bienes inmuebles tienen la tendencia a aumentar su valor con el tiempo. A este tipo de ganancias también se le llama ganancias de capital. Esto sucede cuando un activo aumenta su valor en el tiempo. Sin embargo, comprar una casa puede ser algo molesto porque tienes que tener muchísimo capital, el tema de la logística, de poner los anuncios. Entonces, realmente no es la forma más sencilla de empezar a invertir. Por lo que creo que la forma más fácil, si es que eres principiante, para poder invertir es hacerlo a través de la bolsa o de las acciones, debido a que no necesitas un gran capital para empezar ni mucha experiencia. Entonces, lo primero que tienes que saber sobre las inversiones en bolsa es qué cosa es una acción. Una acción es una parte de una empresa. Si tú compras una acción de Apple o Coca-Cola, eres accionista y por lo tanto propietario de esa empresa si solamente tengas una acción. Las empresas suelen repartir dividendos entre sus accionistas, que quiere decir que estas empresas deciden repartir una cantidad de dinero dividida entre cada persona que haya comprado una acción. Y es así como se gana dinero con las acciones. Hay empresas que reparten mayores dividendos y hay empresas que reparten menores dividendos. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tú compras acciones de Apple y Apple decide repartir $1 millón entre todos sus accionistas. Esto se va a dividir en partes iguales entre todas las personas que tengan una acción de Apple. Si tienes una acción de Apple, obtendrás el 1% de ese dividendo, es decir, tendrás $10,000 de Apple, lo cual es solamente un ejemplo y es imposible porque aquella persona que tenga completamente una acción de Apple pues sería muy rico porque Apple es una empresa muy grande. Pero es básicamente así como funcionan el tema de las acciones y los dividendos. Hay una empresa que quiere repartir dinero entre todos sus accionistas en forma de dividendos. Cuando nosotros vemos que las acciones están subiendo o bajando de precio, esto simplemente quiere decir que ese trozo de esa empresa que nosotros compramos está subiendo o bajando de precio. Cuando hay muchas personas que quieren comprar acciones de determinadas empresas, las acciones tienden a subir, y cuando hay menos personas que quieren comprar menos acciones de determinada empresa, pues las acciones empiezan a bajar. Entonces, la primera manera de ganar dinero con las acciones es a través de los dividendos. La segunda manera de ganar dinero es a través de las ganancias de capital o la revalorización de esa acción. Imaginemos que en 2019 decido comprar 10 acciones de Apple a $9 cada una, por lo que gasté $90 en 10 acciones de Apple. En 2020, gracias a que Apple lanzó un nuevo iPhone y este iPhone fue súper revolucionario, las acciones de Apple empezaron a subir porque más personas empezaron a confiar en esa empresa y ahora la acción ya no vale $9, sino que vale $115. Esas 10 acciones que compré, si yo decido venderlas, estaría ganando $1,150, por lo que pasé de tener $90 en acciones a tener $1,150 en acciones gracias a la revalorización de ese activo en el tiempo. Ahora que ya sabes qué cosa es una acción, qué cosa es un dividendo y cómo se ganan dinero con las acciones y en la bolsa en sí, seguramente te estarás preguntando, ok, ¿cómo empiezo a invertir en acciones? Para comprar una acción existen muchas formas distintas. La primera es simplemente llamando a tu banco y decir que quieres invertir en acciones. Y la segunda es pasar a través de un broker. Un broker básicamente es una plataforma online que te va a permitir comprar y vender acciones. Existen muchos brokers online como eToro, Vanguard, Charles Stanley. Lo único que tienes que saber y asegurarte es que este broker esté 100% regulado, porque si no está regulado, pues ni lo compres ni lo mires. Y lo segundo es que te ofrezca algún tipo de seguro o garantía. Esto es importante porque tendrás una garantía de dinero en caso el broker quiebre. Ahora, ¿cómo puedes saber qué acciones van a subir y qué acciones van a bajar para saber cómo comprar y en qué momento comprar? Pues en realidad nadie puede saber con certeza qué va a pasar en un futuro, ni qué acciones ni qué empresas van a subir o bajar. Lo malo de invertir en acciones es que debemos analizar constantemente el mercado para saber si estamos perdiendo o ganando dinero. Sin embargo, si eres alguien que no quiere preocuparse por el tema de las acciones, de qué empresa sube, qué empresa baja y simplemente quieres invertir tu dinero en bolsa, en acciones, lo recomendable es que inviertas en fondos de inversión. ¿Qué cosa es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es básicamente una bolsa, imagínate una bolsa que está lleno de acciones. Hay acciones de Apple, acciones de Tesla, acciones de Microsoft. Existen fondos de inversión activa y fondos de inversión pasiva. Un fondo de inversión activa está gestionado ya sea por una empresa, banco o gestor que se encarga de comprar y vender acciones, mientras que un fondo de inversión pasiva no está gestionado por nadie. Normalmente los fondos de inversión activa tienen comisiones bastante altas porque tienes que pagarle a ese gestor que está comprando y vendiendo acciones. En un fondo de inversión pasiva, al no estar gestionado por nadie, no tienes que pagarle ninguna comisión a nadie. Los fondos de inversión pasiva van a replicar un índice. Un índice es, por ejemplo, el S&P 500, el IBEX 35. Son índices que contienen las empresas más grandes o con mayor capitalización de cada país.
país. Por ejemplo, el S&P 500 es un índice que contiene las 500 empresas con mayor capitalización de Estados Unidos. El IBEX 35 contiene las 35 empresas más grandes de España y así, bueno, cada país tiene su propio índice. Estos fondos de inversión pasiva o también llamados fondos indexados van a replicar un índice, es decir, van a replicar exactamente lo que está haciendo el S&P 500, por ejemplo. Lo bueno de estos fondos de inversión pasiva es que son automáticos. Imaginemos que mañana ingrese una nueva empresa al S&P 500. Este índice va a comprar automáticamente esa nueva empresa que se ha sumado al S&P 500 y tú no tuviste ni siquiera que analizar el mercado ni saber qué empresa sube, qué empresa baja, cuáles comprar, cuáles no. Simplemente te estás guiando de una compra automática. Si deseas invertir en acciones pero no quieres preocuparte por investigar el mercado o simplemente no tienes mucha experiencia, lo ideal es que lo hagas a través de los fondos indexados. Además, invertir solamente en una acción puede ser algo muy riesgoso, ya que si bien es cierto podemos elegir invertir en Apple, probablemente Apple aumente su valor dentro de 10 años. A lo largo de la historia hemos visto cómo empresas que creíamos que iban a funcionar, iban a ser muy grandes y exitosas a lo largo del tiempo, pues han terminado fracasando. Por lo que confiar solamente en una empresa o en un rubro puede ser algo realmente riesgoso, sobre todo si no tienes mucha experiencia y si no conoces mucho del mercado o de las inversiones. Otra ventaja de los fondos indexados es que a lo largo de los años han demostrado ser mucho más rentables que la inversión activa. Si vemos este artículo, vemos que la inversión pasiva ha llegado a superar casi siempre a la inversión pasiva. Incluso Warren Buffett, en una carta escrita para su compañía, dijo que invertir en fondos indexados es la mejor manera de invertir a cara de la jubilación y que incluso cuando muera, parte de su patrimonio seguiría siendo invertido en un fondo indexado. También hubo una época en la que Warren Buffett apostó $1 millón a que en 10 años los fondos indexados superarían a la inversión activa. ¿Y qué creen que pasó? Pues Warren Buffett ganó. Ahora que ya hemos hablado sobre cómo invertir en bolsa, cómo invertir en acciones, vamos a pasar a hablar sobre cómo invertir en criptomonedas. Invertir en criptomonedas se ha vuelto algo muy de moda en los últimos años. Hubo un tiempo en que empezaron a subir, hubo un tiempo en que empezaron a bajar. Actualmente, debido a la inflación y la crisis energética en Europa, pues están un poco como a la baja. En sí, algo que tienes que saber es que la criptomoneda como tal no tiene ningún valor real o físico. La principal razón por la cual la criptomoneda fue creada fue básicamente para que las mismas personas le pusieran un valor a esta moneda y evitar que el Banco Central o alguna institución financiera pueda manejar estos activos. Son las mismas personas las que determinan si una criptomoneda sube o si una criptomoneda baja. Obviamente es mucho más seguro invertir en una criptomoneda que ya lleva años en el mercado como Bitcoin o Ethereum que una criptomoneda que acaba de salir hace un mes o hace un año y que probablemente pierda su valor dentro de 2-3 años. Invertir en criptomonedas es realmente muy arriesgado. Es mucho más arriesgado que invertir en real estate o en acciones, porque al invertir en una criptomoneda estamos invirtiendo en una tecnología que creemos que en algunos años pueda subir de valor. A esto se le suma el hecho de que existen muchos fraudes cibernéticos y al no estar reguladas por ninguna institución o por ningún banco, no existe una garantía en caso de fraude o en caso de error, ya sea humano o tecnológico. Por lo que si tú quieres invertir en criptos, lo ideal sería que no inviertas más del 10% de tu portafolio en inversiones en criptomonedas. Para empezar a invertir en criptomonedas existen 3 pasos. Lo primero es saber en qué criptomoneda quieres invertir, si es en Ethereum, si es en Bitcoin. Lo segundo es elegir la plataforma. Existen muchas plataformas online en las que puedes comprar y vender criptos como Binance, Coinbase. Como podemos ver acá, existen muchas plataformas online y puedes hacer tu propia investigación para saber cuál se adapta mejor a ti, cuál te gusta más, cuál tiene mejores o peores comisiones, en realidad cuál se adapta mejor a ti y a tu tipo de inversión. Lo tercero que tienes que hacer es guardar tu criptomoneda en una wallet fría. ¿Qué es una wallet fría? Es un monedero digital que te va a permitir guardar tus criptomonedas contigo. Esto es genial porque no dependes de la blockchain, no dependes de la plataforma en la que compraste la criptomoneda y te va a permitir guardar la criptomoneda contigo en caso suceda alguna crisis, en caso, por ejemplo, Binance o Coinbase decida cerrar su plataforma y ya no puedas entrar a seguir manejando tus activos. Es simplemente para poder protegerte en caso de que suceda algo en internet. Ahora que ya hemos visto cómo invertir en la bolsa, cómo invertir en criptomonedas, vamos a ver cómo invertir en real estate. Creo que invertir en real estate todos conocemos cómo funciona la temática porque es una de las inversiones más antiguas que existen. Es simplemente pues comprar una propiedad, alquilar esa propiedad y generar ganancias gracias al alquiler de la propiedad o gracias a la venta de la propiedad. Normalmente existen 2 tipos de inversores en bienes raíces: aquellas personas que compran propiedades constantemente para remodelarlas y venderlas, y aquellas personas que compran propiedades no tan constantemente porque prefieren comprar propiedades para que estas, cuando suban su valor con el tiempo, pues puedan venderlas o ya sea alquilarlas. El primer tipo de inversor está buscando constantemente nuevas oportunidades de casa, es decir, buscan oportunidades de casas viejas o en zonas
personas viejas, las remodelan y las venden y ganan dinero casi todos los meses como si fuese un sueldo. Y el segundo tipo de inversor pues simplemente compra una casa, la remodela, la alquila y va ganando constantemente todos los meses dinero gracias al alquiler, o ya sea en un futuro decide vender la casa y bueno, gana gracias a las ganancias de capital. Puedes alquilar la casa ya sea a una persona particular, a una familia, a una empresa para crear sucursales como si fuera un Oxxo o un restaurante, o también puedes alquilarla como si fuera un alquiler vacacional. Imaginemos que compras una casa en la Florida y decides alquilar esta casa a las personas o familias que vayan, no sé, a los parques de Disney y desean quedarse en esta casa por un fin de semana con su familia o para pasar el verano. Para los alquileres vacacionales se utiliza más que nada Airbnb o Booking o bueno, ya ustedes conocen cómo es el tema del Airbnb. También existe la opción de invertir usando el apalancamiento. Esto quiere decir que vamos a pedir una hipoteca. Imaginemos que no tenemos 100.000 euros para comprarnos una casa, sino que tenemos 50.000. Vamos a pedir un préstamo al banco de otros 50.000 para completar el dinero que nos falta. Finalmente, cuando el banco nos presta estos 50.000 euros adicionales, vamos a poder comprar la casa y vamos a poder alquilarla, ya sea, no sé, en Airbnb o a familias particulares. Lo ideal sería que con el dinero que ganes de los alquileres puedas pagar tu hipoteca con el banco. Una vez que termines de pagarle la deuda al banco, pues la ganancia de los alquileres es completamente tuyo, y si decides vender la casa, también esta casa y la ganancia también es tuya. Lo bueno del apalancamiento es que pagas menos impuestos y te ahorras mucho tiempo, porque puede ser difícil llegar, no sé, a un capital de 100.000, $1.000.000 para poder comprar una casa, sobre todo si eres joven y no cuentas con muchos ahorros o con mucho capital. Otra manera de invertir es a través de los bonos del gobierno. ¿Qué pasa? Los países ofrecen bonos para poder financiarse. Ya he hablado de este tipo de bonos en mis videos anteriores, como los bonos del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, pero te lo voy a volver a explicar. Básicamente consiste en que el país X crea bonos y sus ciudadanos, bancos o empresas compran ese bono y al cabo de un año van a poder ganar el 1%, el 2%. Esta inversión es bastante segura, ya que es muy improbable que el país o el gobierno no cumpla contigo, porque es el mismo gobierno que crea y fabrica el dinero, así que no se pueden quedar sin dinero para poder pagarte. Para poder empezar a invertir en bonos del gobierno, lo único que tienes que hacer es llamar a tu banco y decir que quieres invertir en bonos del gobierno. Ya hemos hablado de cómo invertir en la bolsa, cómo invertir en criptomonedas, cómo invertir en real estate y cómo invertir en bonos del gobierno. Así que ahora vamos a pasar a hablar de la inversión más clásica, más antigua y que todos conocemos, que es la inversión en oro y plata. En realidad puedes comenzar a invertir en oro comprándolo físicamente, ya sea en lingotes de oro o pasando a través de un banco o de un broker. También puedes adquirir acciones en una empresa que se dedique a la venta del oro, como las mineras de oro. Aunque no es una inversión directa en oro, el valor de las acciones estará fuertemente correlacionado. Al mismo tiempo, lo que ocurra en las mineras de oro pues va a afectar también tu inversión. Invertir en oro es una de las inversiones más seguras que existen, ya que actúa como refugio en tiempos de crisis. Eso no quiere decir que el oro no puede llegar a bajar, pero a lo largo de la historia hemos visto que el oro casi siempre ha ido aumentando su valor. Algo de lo que quiero hablarles y que creo que es súper importante es el tema de los riesgos y las estafas en las inversiones. Hoy en día existen muchas estafas y fraudes cibernéticos, y es probable que también exista ese miedo a invertir porque no sabes si tu activo realmente es el correcto, si en un futuro va a subir o bajar de valor. Pero lo que tienes que saber es que solo vas a perder dinero con las inversiones si vendes el activo que compraste a un menor precio. Por ejemplo, si compraste una acción en $10, vas a perder dinero si es que la vendes en $8. O si compraste una casa y luego las casas empiezan a bajar de precio y decides vender tu casa por un precio más bajo del que pagaste, estarás perdiendo dinero. Por lo que es sumamente importante que solo inviertas dinero que ya no vas a utilizar o que sepas que no vas a necesitar en un futuro, para evitar que si en un futuro tus activos caen, no te veas en la obligación de venderlos. Si en lugar de vender la casa la mantienes a pesar de que el mercado esté cayendo, es probable que en un futuro esa casa vuelva a recuperar su valor, porque normalmente el mercado siempre recupera su valor y siempre se estabiliza. Existen inversiones más seguras que otras. Por ejemplo, si observamos el S&P 500, podemos ver que si bien ha tenido caídas, en el largo plazo ha ido creciendo y es una línea ascendente. Dicho todo esto, vamos a ver cómo podemos crear una estrategia de inversión. Básicamente, crear una estrategia de inversión va a depender de cada persona, porque cada persona tiene un objetivo distinto. Hay personas que se sienten más seguras con mucho riesgo, así como hay personas que se sienten más seguras con poco riesgo y más bien invirtiendo a largo plazo. Va a depender del tipo de persona que seas, el riesgo que quieras tomar y la cantidad de años que tengas, porque no es lo mismo invertir cuando tienes 20, 30 años que cuando tienes 50, 60 años. Entonces, lo primero que tienes que hacer es decidir qué porcentaje va a ir destinado a cada activo. Imaginemos que vamos a poner un 50% destinado a fondos indexados. Luego
imaginemos que vamos a destinar un 10% a criptomonedas y un 20% a real estate y bueno, un 20% a cuentas de intereses, y así vamos a ver más o menos de manera gráfica cómo estaría distribuido nuestro dinero. Una vez que ya sabemos qué porcentaje va a ir destinado a cada activo, vamos a ver cómo podemos comenzar a invertir. Según este gráfico podemos ver una comparación entre el buy the dip, que significa comprar cuando el mercado está a la baja, es decir, cuando la bolsa empieza a bajar, cuando las criptomonedas están cayendo, y bueno, vamos a comprarlo más barato, y el DCA, que es una estrategia de inversión que se basa en comprar todos los meses o periódicamente ese mismo activo sin importar si la bolsa o el mercado sube o baja, es decir, comprar constantemente independientemente de cómo vayan las cosas en el mercado. Entonces podemos ver en este artículo que la estrategia de DCA ha sido mucho más rentable que la estrategia de buy the dip en el tiempo. Entonces ya hemos visto las ventajas de invertir, cómo puedes invertir en cada activo y cuáles son los riesgos y la mejor manera de invertir. Probablemente te estés preguntando, ok, ¿cuándo debería comenzar a invertir? ¿Cómo saber si estoy realmente preparado para empezar a invertir? Lo primero que tienes que saber es que tienes que empezar a invertir cuanto antes, porque todo depende del tiempo. Mientras más tiempo tengas, más posibilidades tienes de ganar más dinero. Mi recomendación para saber si estás en un buen momento para poder invertir es primero no tener ninguna deuda, porque si tienes alguna deuda lo ideal sería que destines el dinero extra que te sobre para pagar esa deuda, y lo segundo es que tengas un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es tener dinero ahorrado que te va a permitir seguir pagando tus gastos así tengas empleo, tengas trabajo o simplemente suceda alguna crisis o pandemia, es decir, un dinero de emergencia para poder seguir pagando tu estilo de vida, ya sea por los próximos 3 meses, 6 meses, un año, va a depender. Lo ideal sería que tengas entre 3 a 6 meses de fondo de emergencia. Una vez que tienes tus deudas pagadas y tu fondo de emergencia listo, pues el dinero extra que te sobre puedes comenzarlo a invertir. Mi segunda recomendación es que siempre te enfoques en el largo plazo. El tema de las inversiones es algo muy serio porque va a acompañarte toda tu vida. Si lo haces sin investigar de manera rápida y simplemente porque quieres comenzar a invertir y ya, es probable que pierdas dinero y realmente no te lleves una buena pasada. Mientras que si de verdad te lo tomas en serio, empiezas a investigar y realmente lo consideras como parte de tu estilo de vida en el largo plazo, es probable que sí llegues a ganar mucho dinero. El tema de las inversiones es realmente algo muy serio porque estás jugando con tu dinero, por lo que es muy importante que solamente inviertas dinero que no vas a utilizar en los próximos meses o en los próximos años. Tómatelo muy en serio, mira otros videos, trata de investigar un poco más porque es un tema que si no lo haces bien es probable que pierdas mucho dinero y tiempo. Así que espero que te haya gustado este video, espero que te haya servido y hayas entendido realmente cómo se hace una inversión, cuál es la mejor estrategia para poder hacerlo, cuáles son los riesgos de invertir. ¿Te gustó el video? Dale un buen like, suscríbete, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón, y nos vemos en el siguiente video.